El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche se extendía sobre Madrid como un manto oscuro y helado salpicado por el estruendo lejano de la pirotecnia que se negaba a morir. Era la madrugada del 1 de enero del año 2015. El aire cortaba la respiración y dejaba una estela de vaho efímero tras cada palabra pronunciada en las calles de Torrejón de Ardoz. La ciudad dormía y a la vez despertaba en esa extraña vigilia que sucede a la euforia de la Nochevieja. Las aceras estaban cubiertas de esa pátina brillante de la escarcha y los restos de confeti pegados al asfalto, húmedo testigos mudos de la alegría que pocas horas antes había inundado el mundo. Adrián caminaba con la tranquilidad de quien siente que ha cumplido con el ritual. Tenía 30 años y toda una vida desplegada ante sus ojos como un mapa lleno de rutas por descubrir. La noche había sido buena. Había risas y abrazos y esos propósitos que se lanzan al aire con la esperanza de que el nuevo calendario los trate con benevolencia. Volvía a casa. Esa frase tan sencilla y cotidiana encerraba en ese momento la promesa del descanso y del calor del hogar. Volvía a casa después de celebrar la entrada del nuevo año en Madrid. Sus pasos resonaban rítmicos sobre el pavimento mientras el frío le mordía las mejillas enrojecidas no solo por la baja temperatura sino por la vida misma que le bullía dentro. No sabía Adrián que el destino a veces se disfraza de casualidad macabra. No sabía que en algún lugar de esa misma ciudad otro grupo de personas se movía en una dirección convergente, trazando una línea invisible que acabaría por cruzarse con la suya. Un coche gris circulaba por las calles con la lentitud de los depredadores o quizás con la torpeza de la ebriedad. En su interior viajaba el caos. Eran jóvenes y la noche para ellos no había terminado en paz sino que se había transformado en una búsqueda eléctrica de algo que ni ellos mismos sabían definir. La testosterona y el alcohol y esa falsa sensación de invulnerabilidad que otorga la manada convertían el habitáculo de ese vehículo en una olla a presión a punto de estallar. El encuentro se produjo cerca de la confluencia de la Avenida de la Constitución. No hubo grandes preámbulos ni declaraciones de guerra. Fue la banalidad del mal en su estado más puro. El coche gris frenó. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto frío fue el primer aviso. Las puertas se abrieron y el aire se llenó de una tensión repentina y absurda. Bajaron varios individuos. El grupo se recortó contra la luz anaranjada de las farolas proyectando sombras largas y deformes sobre la acera. Adrián se detuvo. Quizás sintió el impulso de cruzar o de correr, pero la lógica de la civilización le decía que no había motivo para el miedo. Era año nuevo. La gente celebraba. Pero aquellos que bajaron del coche gris no buscaban celebrar. Buscaban un blanco. Buscaban descargar una furia sin nombre. Las palabras que se cruzaron, si es que hubo algunas, se perdieron en el viento helado de la madrugada. Lo que siguió fue una coreografía de violencia rápida y brutal. Un ataque sin provocación. Un estallido de ira contra el primer ser humano que el azar puso en su camino. Adrián se vio envuelto en una tormenta de golpes que no podía comprender. El mundo giró violentamente. El suelo se acercó a su rostro. Y entonces llegó el golpe final. Una patada. Un movimiento seco y contundente dirigido a la cabeza. No fue una advertencia ni un empujón. Fue una sentencia. Ese impacto resonó con un sonido sordo y definitivo. En ese preciso instante el tiempo pareció detenerse. Los agresores, al ver el cuerpo inerte sobre el suelo frío, sintieron quizás el primer atisbo de pánico o tal vez la simple necesidad de huir. Regresaron al coche gris. Los motores rugieron y el vehículo desapareció en la noche dejando tras de sí un silencio mucho más pesado que el que reinaba antes. Adrián quedó allí tendido. Solo. Bajo la luz indiferente de las farolas. La primera víctima violenta del año. El título que nadie quiere ostentar. El frío del suelo comenzó a robarle el calor que le quedaba mientras su conciencia se desvanecía en una oscuridad profunda y sin sueños. Lejos de allí, en otra casa, uno de los ocupantes del coche gris llegaba a su refugio. Era joven. Quizás se miró al espejo y vio el reflejo de alguien que creía conocer. La adrenalina bajaba y dejaba paso a una neblina confusa. Se acostó en su cama mientras la ciudad empezaba a despertar perezosa bajo el sol pálido de enero. Cerró los ojos pensando que aquello había sido una pelea más.
Una anécdota de una noche salvaje. No sabía que sus manos y sus pies cargaban con el peso de una vida extinguida. Dormía el sueño de los ignorantes. La noticia comenzó a correr como la pólvora a medida que avanzaba la mañana. Los informativos de radio y televisión buscaban titulares para inaugurar el ciclo de 12 meses. Y allí estaba la tragedia servida. Un joven de 30 años en coma tras recibir una brutal paliza en Torrejón de Ardoz. La familia de Adrián vivía horas de angustia en la sala de espera de un hospital donde los médicos luchaban contra lo inevitable. El daño era demasiado grande. La violencia había sido demasiado precisa en su caos. El chico que había bajado del coche gris despertó. Quizás con resaca. Quizás con la boca seca. Encendió la televisión o miró la pantalla de su teléfono móvil. Y entonces el mundo se le vino encima. Las palabras brillaban en la pantalla con una claridad acusadora. Muerte cerebral. Asesinato. El primer crimen del año. La descripción de los hechos coincidía con los fragmentos de memoria que flotaban en su mente. El lugar. La hora. El coche. La patada. Fue en ese momento cuando el chico descubrió que era un asesino. No había salido de casa con la intención de matar, o al menos eso se diría a sí mismo para intentar mitigar el horror. Pero la realidad es terca y no atiende a intenciones sino a hechos. Había matado. Había cortado el hilo de una vida. Adrián ya no volvería a casa. Adrián ya no cumpliría 31 años. Y él, el chico que miraba las noticias con el corazón galopando en el pecho, se había convertido en el verdugo. El peso de esa revelación es algo que la literatura apenas puede rozar. Saber que se ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Que se ha convertido en el monstruo de la historia de otra familia. El miedo a la policía se mezclaba con el vértigo de la culpa. O quizás solo era miedo al castigo. La mente humana es compleja y a veces el instinto de supervivencia eclipsa al remordimiento. Pero la etiqueta ya estaba puesta. Asesino. Adrián falleció poco después. Su muerte no fue solo el fin de una existencia biológica. Fue el fin de un universo entero. De sus recuerdos, de sus amores, de sus miedos y de sus esperanzas. Su familia quedó destrozada, sumida en ese dolor denso y pegajoso que no desaparece con el tiempo sino que se aprende a habitar. La sociedad se indignó durante unos días. Se habló de la violencia gratuita. Se habló de la seguridad en las calles. Se habló de la educación de los jóvenes. La investigación policial fue meticulosa. El coche gris no era un fantasma. Dejó rastros. Las cámaras de seguridad, los testigos y la propia fragilidad de los secretos compartidos por un grupo de jóvenes acorralados llevaron a la identificación de los culpables. El cerco se estrechó. Y el chico que descubrió que era un asesino tuvo que enfrentarse a la justicia de los hombres, ya que la de su conciencia ya había dictado sentencia en el momento en que vio la noticia en la pantalla. La historia de Adrián y de su verdugo es una tragedia moderna. Dos líneas que se cruzaron en la noche de Madrid para desgracia de ambas. Una vida segada y otra arruinada por un instante de brutalidad irracional. Adrián volvía a casa después de celebrar la vida. Y encontró la muerte en la forma de una patada en la cabeza. Fue el primero del año 2015. Una estadística para los archivos y un dolor eterno para quienes le amaban. El relato de lo sucedido queda flotando en el aire como una advertencia sombría sobre la fragilidad de la existencia y la oscuridad que a veces habita en el corazón humano cuando la noche confunde los límites de la razón. No hay moraleja que pueda consolar a una madre. No hay lección que pueda devolver el aliento a un cuerpo inerte. Solo queda la crónica de los hechos desnuda y terrible. La historia de una noche que debió ser de fiesta y terminó en luto. La historia de Adrián. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.